Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con una nueva sesión de química llamada Importancia de las reacciones de óxido y de reducción, parte 1. Así que comenzamos. Miren chicos, en nuestra vida cotidiana ocurren un sinfín de reacciones. Por ejemplo, ¿han visto las frutas que estas se oscurecen cuando las partimos? O los clavos que se enmojecen. Las luciérnagas brillan, la ropa se blanquea o las fotografías que se revelan al sumergirlas en ciertas soluciones. La descarga y carga de las baterías recargables. Pues bueno, todas estas son reacciones de oxidación y de reducción. Desde los fenómenos naturales, como por ejemplo la fotosíntesis y la respiración, hasta la obtención industrial de los metales, las reacciones de oxidación y reducción representan una función muy importante en nuestra vida diaria. Las primeras reacciones de oxidación y de reducción que se pudieron estudiar fueron aquellas en las que se formaban óxidos. En ellas se decía que el elemento que gana oxígeno se oxida y que el elemento que pierde el oxígeno se reduce. Como por ejemplo, tenemos aquí esta reacción química. Vámonos a los reactivos. ¿Qué tenemos en los reactivos? Tenemos óxido de cobre y tenemos carbono. Entonces, ¿qué sucede al momento de reaccionar estos reactivos? Estos reactivos nos dan como resultado los siguientes productos. Nos dan cobre y nos dan monóxido de carbono. Entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió con el cobre? El cobre en reactivos antes tenía un oxígeno, por lo que era óxido de cobre, pero perdió el oxígeno, por lo tanto que perdió el oxígeno y fue el carbono quien ganó el oxígeno y se convirtió en monóxido de carbono. Por lo tanto, el cobre, quien fue el elemento que perdió el oxígeno, ¿qué le pasó? Es el elemento que se reduce, y el elemento que ganó el oxígeno es el elemento que se oxida. Sin embargo, al estudiar otros procesos, se observó que las reacciones de oxidación y reducción pueden ocurrir sin presencia de oxígeno. Por ejemplo, en la reacción que produce la luz al chocar contra los granos de bromuro de plata que tienen las partículas para fotografía en blanco y negro, ¿qué sucede? Los iones de bromuro liberan un electrón que es captado por los iones plata, transformándolos en átomos de plata. Por lo tanto, el bromuro, que es el quien pierde el electrón, se oxida, y la plata, quien es el que gana el electrón, se reduce. Debido a esto, los procesos que involucran la transferencia de electrones de un átomo o ion hacia otro reciben el nombre de reacciones de oxidación y reducción, o también se les puede llamar reacciones redox. Miren, como ya estudiamos en los temas de estructura de los materiales y la tercera revolución de la química, aprendimos que en los compuestos iónicos la carga eléctrica del ion corresponde al número de electrones que se ganan o se ceden cuando los átomos se enlazan. Así como por ejemplo el calcio que se localiza en el grupo 2A tiende a ceder 2 electrones por ser el menos electronegativo y adquiere una carga eléctrica positiva quedando como 2 más, mientras que el oxígeno se encuentra ubicado en el grupo 6A. Por lo tanto, tiende a aceptar 2 electrones por ser el más electronegativo y en consecuencia adquiere una carga eléctrica negativa 2 menos. Por otro lado, en un compuesto iónico, el número de oxidación corresponde a la propia carga del ion. Sin embargo, al escribir el signo, este se coloca antes del número, quedando para el calcio como +2 y para el oxígeno como -2. Vamos a encontrar
que algunas reacciones implican sustancias moleculares, es decir, sustancias en las cuales los átomos están enlazados de manera covalente, como el ejemplo que tenemos aquí, la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno para producir agua es un ejemplo de enlace covalente. ¿Por qué? Porque los electrones no se ceden, se comparten. Entonces, este proceso no implica transferencia de electrones, se comparten, por lo que al estudiar las reacciones redox de compuestos que comparten electrones, se adoptó un criterio diferente y el criterio que se adoptó para compuestos que comparten electrones es el siguiente. El átomo más electronegativo se va a tratar como si hubiera ganado electrones y se le asigna una carga eléctrica negativa, y al menos electronegativo se le va a tratar como si hubiera perdido electrones y por lo tanto se le asignará una carga eléctrica positiva. ¿Cómo saber cuál átomo atrae con más fuerza a los electrones? Recordarás que la electronegatividad varía en forma periódica. Por tanto, puedes predecir qué átomo es más electronegativo fijándote en la posición de los elementos en la tabla periódica. En general, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha a través de cada periodo y disminuye de arriba hacia abajo en cada grupo. Para poder facilitar la determinación del número de oxidación, se siguen algunas de las siguientes reglas. Número 1. Al oxígeno en sus compuestos se le asigna un número de oxidación -2, excepto en los peróxidos, en cuyo caso se le asigna el -1. Siguiente regla. Al hidrógeno en sus compuestos se le asigna un número de oxidación +1, excepto en los hidruros, donde se le asigna -1. Siguiente regla. A los elementos de los grupos 1, 2 y 3 se les asigna un número de oxidación de +1, +2, +3 respectivamente. A los elementos del grupo 17, es decir, a los halógenos, se les asigna un número de oxidación de -1 en los compuestos binarios. En los iones poliatómicos, la suma de los números de oxidación es igual a la carga del ion. Y en las sustancias neutras, la suma algebraica de los números de oxidación debe ser igual a 0. Muchos elementos de los no especificados en las reglas tienen diferentes números de oxidación en distintos compuestos, por lo que es necesario calcularlo. Y bien, tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice, ¿cuál es el número de oxidación del fósforo en el ácido fosfórico? Aquí tenemos la fórmula del ácido fosfórico. Primero, lo que tenemos que hacer es colocar el número de oxidación de los elementos conocidos. ¿Cuáles son los elementos conocidos según lo que nos pide el problema? Serían el hidrógeno y el oxígeno, porque el fósforo, el número de oxidación del fósforo es el que tenemos que obtener. Entonces, ¿cuál es el número de oxidación del hidrógeno y del oxígeno? De acuerdo a las reglas que acabamos de ver, del oxígeno el número de oxidación que tenemos que poner es -2 y del hidrógeno sería +1. Entonces colocamos -2 para el oxígeno y +1 para el hidrógeno. Paso número 2. Después tienes que determinar el número total de cargas que aporta cada átomo. ¿Y esto cómo lo vas a hacer? Lo que tienes que hacer es calculas multiplicando el número de átomos por su carga, es decir, del hidrógeno tenemos ¿cuántos átomos? 3 átomos, y lo vamos a multiplicar por su carga, que sería +1, entonces 3 por 1 es igual a 3 con la carga positiva, porque es la que tiene el hidrógeno. Ahora hacemos lo mismo con el oxígeno. El oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos en la fórmula? Tenemos 4. Lo multiplicamos por su carga, que sería 2, 4 por 2, 8, y pasaría con menos porque es la carga de este elemento. Nos quedaría como -8. Después vamos con el paso número 3, que nos dice la suma algebraica de los números de oxidación debe de ser 0. Es decir, que si hay -8 de oxígeno, también debe de haber +8
de hidrógeno, pero solo el hidrógeno aporta más 3, por lo que ¿cuánto nos faltaría para que aquí tuviéramos más 8? Nos faltarían ¿cuánto? 5, por lo que el fósforo tendrá que aportar ¿cuánto? Tendrá que aportar más 5. Como respuesta, el número de oxidación del fósforo en el ácido fosfórico es de más 5. Por último, chicos, como tarea de esta lección me van a tener que contestar las páginas 134 y 135 de su libro de química, así como también solo me tendrán que completar el mapa mental del tema reacciones redox de la página 137. Solamente completar ese mapa y contestar las páginas 134 y 135 de su libro de ejercicios de química 3. Y bien, esto sería todo por la sesión de hoy. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir en la plataforma, que yo estaré ahí para poderlos ayudar en lo que necesiten. Nos vemos en la siguiente sesión. Adiós.